De frente a la Biblia, un espacio para dar respuestas a las preguntas más difíciles de la fe cristiana, presentando sin sesgos, sin compromisos humanos o religiosos, sin pretensiones personales, solo la verdad y nada más que la verdad. De frente a la Biblia. Miguel Fernández Orjuela de Tijuana, México pregunta: ¿es realmente Jesús Dios o es el Hijo de Dios? Los testigos de Jehová dicen que no, los trinitarios dicen que es el Hijo de Dios, pero otros dicen que es el mismo Dios. ¿Qué dice la Biblia? Esa pregunta es... ¿Cómo se llama Miguel Ángel? Miguel Fernández Orjuela. Miguel Fernández Orjuela de Tijuana, México. Gracias, hermano Miguel Fernández, por tu pregunta. Yo creo que lo hizo una pregunta también, me suena el nombre. Bueno, ¿Quién? Miguel Fernández creo que hace unos programas, hace muchos programas, de hecho, creo que hizo una pregunta, pero no recuerdo. Bueno, excelente pregunta. La pregunta que nos hace nuestro hermano Miguel Fernández ¿es Jesús Dios? Esa es la pregunta interesante de esta noche. ¿Es Jesús Dios? Y dice, los testigos de Jehová dicen que no. Los trinitarios dicen que Él es el Hijo de Dios, pero otras personas dicen que es Dios. ¿Qué dice la Biblia? Es la pregunta. Pero voy a responder rápido. No, en 7 palabras voy a responder. Voy a dar la respuesta en 7 palabras. La Biblia dice que Jesús es Dios. Creo que son 7. ¿Sí? Ok. La Biblia dice que Jesús es Dios. De frente a la Biblia. Ya. No. Sí, porque le está preguntando, ¿qué dice la Biblia? Pues la Biblia dice que Jesús es Dios. 7 palabras. Sí, mi hermano Miguel, la Biblia dice ampliamente por todas partes que Jesús es Dios. No puedo decir otra cosa. Darte algunas citas bíblicas que demuestran que Jesús es Dios. Comencemos con el Evangelio de Juan. Juan capítulo 1, versículo 1. Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo era Dios y Dios era el verbo. Luego en el versículo 14 dice, y el verbo se hizo carne. ¿Sí? El versículo 14 de ese mismo capítulo dice, y el verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y luego el versículo 18 de ese mismo capítulo dice, a Dios nadie lo ha visto jamás, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo explicó. Refiriéndose en todo momento, en el versículo 1 al verbo, luego dice que el verbo se hace carne, y luego dice que el verbo, que es Dios, estando en la comunión y la intimidad con el Padre, lo explicó Él mismo. Y este verbo, reiteramos, es Jesús. El verbo se hizo carne. Dios se hizo carne. Dios es Jesús. Jesús es Dios hecho carne. Otro versículo que apoya esta creencia, esta verdad, está en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16, donde la escritura dice, el apóstol Pablo dice, indiscutiblemente o por confesión unánime, grande es el misterio de la piedad. Él, refiriéndose a Dios, dice, Dios fue manifestado en carne. Y entonces da algunos aspectos importantes que se cumplieron exclusivamente en Jesús, como los siguientes. Y dice que fue justificado en el Espíritu, fue visto de los ángeles, fue predicado en el mundo, fue predicado a los gentiles, fue creído en el mundo y fue recibido arriba en gloria. 5 aspectos importantes que se cumplen en la vida del Mesías. Filipenses capítulo 2 versículo 4 en adelante dice, haya pues en vosotros, hermanos, este mismo sentir que hubo también en el Mesías Jesús, o en el Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, o siendo como Dios, no lo tuvo como algo a que aferrarse, sino que se vació o se despojó a sí mismo, humillándose
y haciéndose obediente hasta la muerte, dice la Escritura, y se humilló más cada día. Habitó entre nosotros, y luego dice, por lo cual, en el versículo 6 en adelante, dice, por lo cual Dios lo exaltó también y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, dice que Cristo Jesús es el único Dios verdadero. Vamos a leerlo, no lo quiero parafrasear, quiero que leamos bien la cita. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, que dice: Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces aquí vemos, hermano Miguel, las frases y las palabras que por muchos siglos han confundido a muchas personas cuando hablan de Jesús como el Hijo de Dios. Dicen, no, Él es el Hijo. No, pero no es Dios, porque el Padre es el Padre y nadie ha dicho que el Padre o el Hijo sean el mismo. Estamos hablando de quién es Dios. Y Dios es, como dice Juan capítulo 1, versículo 1, el Verbo. El Verbo era Dios y Dios era el Verbo y el Verbo estaba con Dios. Generalmente nuestra cultura entiende que Dios es el Padre y que Jesús es el Hijo de Dios, por consiguiente es el Hijo del Padre. Eso pone por debajo en jerarquía y pone por debajo en esencia a Jesús. Eso es un craso error que la mayoría de las religiones y de las confesiones cristianas modernas tiene. Quitarle el lugar al Hijo de Dios como Dios mismo es un error garrafal. Tenemos que decir entonces que Jesús es Hijo y también es Dios, con el mismo poder, con la misma gloria y con la misma autoridad. ¿Cómo me atrevo a decir eso? Porque Jesús lo dijo. Juan capítulo 17 dice: glorifícame, Padre, con la misma gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. Es decir, ambos, el Verbo, cuando estaba en su naturaleza divina, en su eternidad, tenía la misma gloria, tenía la misma honra, tenía el mismo poder de Elohim, porque el Verbo hace parte de Elohim. Cuando el Verbo se hace carne y entra en un cuerpo de semejanza humana o de semejanza a los hombres, pierde de alguna manera esa gloria, porque ahora tiene una apariencia humana. Pierde esa gloria, pierde esa autonomía, la pierde porque Él viene en un sentido para revelarnos a nosotros el carácter del mismo como un Padre. Por eso es el Hijo. Por eso hay que aclarar que el Hijo de Dios no es eterno. El Hijo de Dios nació y murió. Esto es una idea real que la mayoría de la iglesia cristiana evangélica moderna refuta, rebate y no quiere aceptar. Jesús no es eterno. Jesús nació de María y Jesús murió en la cruz del Calvario. Él nunca fue eterno. ¿Quién es eterno? El Verbo. El Verbo sí ha preexistido desde siempre. En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y Dios era el Verbo. El Verbo se hace carne y cuando se hace carne y viene a la tierra a través de María en un cuerpo que fue preparado por Dios en el cielo, un cuerpo genéticamente diseñado para poder vivir en esta tierra sin pecar y resistir el juicio en la cruz. Ese cuerpo de semejanza humana, en ese cuerpo el Verbo se metió y ahora allí nació Jesús. Llamarán su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ese Jesús nació, creció, sintió hambre, sintió sueño, sintió tristeza, sintió angustia, sintió alegría, sintió dolor, sintió terror y murió en la cruz del Calvario. Por tanto, Jesús no es eterno. Él nació y murió y luego resucitó, que es diferente. Resucitó y hoy gobierna. El Verbo dentro de él, que es el mismo Dios, gobierna en el trono de Dios en los cielos. Entonces hay que entender, hermano Miguel, que el Hijo de Dios nace en la tierra,
Pero antes de nacer no existía el Hijo como tal, existía el Verbo, era Dios mismo en una gloria poderosa y terrible como el gran yo soy, como el yo soy. ¿Qué más puedo decir? Bueno, miles de cosas puedo decir ahora, pero no puedo alargarme más con esta respuesta. Como te digo, hermano Miguel, la respuesta práctica y sencilla es, en 7 palabras, la Biblia dice que Jesús es Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Y pues, si hay alguna interrogante o alguna inquietud, alguna duda que haya quedado al respecto, puedes escribirla y trataré de responderla en otro video, trataré de explicarla, trataré de sustentarla más con todos los textos del Viejo Pacto, con todos los textos del Nuevo Pacto, en donde demuestra el mismo Señor Jesús que Él es yo soy. Gracias por tu pregunta, Miguel, y continuamos. Sigamos adelante. De frente a la Biblia, un espacio para dar respuestas a las preguntas más difíciles de la fe cristiana, presentando sin sesgos, sin compromisos humanos o religiosos, sin pretensiones personales, solo la verdad y nada más que la verdad. De frente a la Biblia,